Antes que nada suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Historia de Ilúvatar el mago más poderoso, está basado en los libros de Harry Potter. Harry Potter no es de mi autoría, la autora original es J.K. Rowling. Solo me basé en la historia de los libros de J.K. Rowling para crear esta historia. Algunas de las partes de esta historia tiene contenido no apto para menores de edad, y es en serio, prácticamente podría ser varias películas para adultos con esta historia, o para aquellos de mente cerrada, por lo que recomiendo que se abstengan de escuchar esta historia a aquellos que no estén dispuestos a ver el otro lado de sus personajes favoritos. Soy Edu91999 y vamos a lo que vinimos. Capítulo 3. Las clases. En la mañana siguiente los Ravenclaw se reunieron en su sala común muy temprano, para dirigirse al gran salón para el desayuno, y después a clases, la primera clase del año académico. Ilúvatar pensaba: con el giratiempo puedo asistir a varias clases al día y no solo las de mi año, pero en las clases de otros años no puedo ser visto. Tal vez, si fuera invisible, he leído algunos hechizos en libros de hechicería del séptimo, pero solo sirven para invisibilizar objetos sólidos. También están las capas de invisibilidad, pero son raras, y los materiales para hacerla son bastante raros. Sin embargo, si pudiera crear una runa adecuada, podría hechizar una capa para que funcione como una de invisibilidad, aunque solo serviría por unas horas. Necesitaría cristal en polvo y una aguja de plata. Creo que eso intentaré, hasta que consiga algo más permanente. Ilúvatar estaba meditando mientras salía de su dormitorio rumbo a la sala común. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Cho, quien le dijo: hola Ilu, ¿cómo vas? ¿Listo para la primera clase? Eso creo, respondió Ilúvatar. Bajaron por la escalera rumbo a la sala común. Ilúvatar y Cho se pusieron a conversar. Ilúvatar le preguntó: ¿sabes japonés? Cho le respondió: tengo ascendencia china, dijo Cho, y realmente de chino sé muy poco, y de japonés menos aún. Ilúvatar le respondió: tienes un nombre muy bonito, Cho. Me recuerda algo, una frase en japonés que significa amistad y cariño, Cho-chan. ¿Qué te refieres a chan? Preguntó Cho. Ciertamente, respondió Ilúvatar. ¿No lo crees tú así, Cho-chan? Añadió Ilúvatar con una sonrisa, y Cho le devolvió la sonrisa. Desde ese momento Ilúvatar siempre se dirigía a Cho, como Cho-chan, pero ciertamente era difícil para los demás imaginarse el significado, y menos aún si uno escucha chan por chan. Los dos llegaron al salón común, el cual estaba servido con el desayuno, se sentaron juntos y comenzaron a comer. Ilúvatar, mientras estaba comiendo el cereal de su plato, se quedó en silencio un rato, y comenzó a hacer figuras en el cereal con la cuchara: círculos, elipses, runas. Murmuró unas palabras y vio como la cuchara por una fracción de segundo se hizo invisible. Ilúvatar sonrió y pensó: ya sé cómo hacer esa runa. Cho le preguntó: ¿te ocurre algo, Ilu? No, Cho-chan, solo que me olvidé de algo en mi habitación y tengo que regresar a la torre antes de ir a clase, respondió Ilúvatar. Después de una charla breve en la mesa, Marieta conversaba con Cho sobre la primera noche en la torre y sobre los fantasmas. Saji se puso a hablar con Ilúvatar sobre las clases y sobre cómo sería su primera clase. Encantamientos con el profesor Flitwick, un goblin mago, y la cabeza de Ravenclaw. Después del desayuno en el gran salón, Ilúvatar fue rápidamente a la sala común. Usó su giratiempo para regresar media hora, luego cogió una sábana de seda negra de su maleta, cogió una pipeta y la rompió, luego procedió a molerla en un fino polvo, cogió una aguja de plata de entre sus materiales y procedió a trazar una serie de runas bastante elaboradas. Luego asió la sábana y dijo: revela tu poder. De pronto la sábana se hizo invisible, oculta tu poder, y volvió a aparecer. Esto servirá, se dijo. Ahora a clases voy a tener un día muy largo. Miró su reloj y luego salió de la torre Ravenclaw para comenzar las clases. Las clases eran diversas, tenían hechizos con el profesor Flitwick, quien les enseñaba cómo levitar cosas, astronomía con la profesora Sinistra, clases a la media noche, clases de herbología en el vivero con la profesora Sprout, una señora de baja estatura un poco desaliñada pero era muy amable, clases de historia de la magia con el profesor Vince, un fantasma. En estas clases Ilúvatar se pasaba toda la hora tomando notas, clases de defensa contra las artes oscuras con el profesor Rudolph.
En las clases de transfiguración con la profesora McGonagall, Ilúvatar se convirtió en el primer alumno en muchos años que lograba convertir su tachuela en aguja en la primera clase. 10 puntos para Ravenclaw, dijo la profesora McGonagall. La clase de pociones era dada por el profesor Snape, una persona de aspecto frío y un poco amenazador, la cabeza de Slytherin, que según decían favorecía a los de Slytherin y trataba de una forma muy estricta y sarcástica a los de las otras casas. Pronto Ilúvatar se dio cuenta que eso tenía bastante de cierto. La clase de pociones los Ravenclaw las tomaban junto a los Hufflepuff. En la primera clase, Snape se acercó a los alumnos. Mirándolos fijamente uno a uno: es mi deber enseñarles el sutil arte de la creación de pociones. Con ellas uno puede hacer muchas cosas: cambiar la realidad, embotellar fama, crear gloria, alterar las cosas e incluso hasta detener la muerte. Sin embargo, es una pena que muy pocos de ustedes serán aptos para este noble arte. No espero que ustedes entiendan. Se detuvo en Ilúvatar y le dijo: veo que aquí tenemos a alguien que está muy confiado de sus habilidades, y comenzó a hacerle preguntas sobre mezclas y propiedades de algunas raíces y hongos. Para la sorpresa de Snape, Ilúvatar le respondió todas y cada una de sus preguntas correctamente. Luego de 7 u 8 preguntas disparadas al hilo, Snape se detuvo. Miró a la clase que estaban murmurando. Los de Ravenclaw esbozaban una sonrisa, y Snape dijo en tono de voz alto y amenazador: ustedes, ¿por qué no están copiando todo lo que se está diciendo en la clase? Todos se pusieron a copiar en silencio y asustados. Luego Snape se sentó y empezó a explicar a la clase las propiedades de algunos elementos que utilizarían desde la segunda clase para la elaboración de pociones. Después de la clase de pociones, Ilúvatar pensó, porque el profesor Snape sintió la confianza que tenía, y le hizo todas esas preguntas para tratar de mostrar lo contrario. Recordó que cuando el profesor Snape lo miró sintió algo extraño, como si la privacidad de su mente fuera invadida. Finalmente llegó la clase de vuelo con la profesora Och. Ilúvatar aprendió bastante rápido. Primero a coger la escoba con el comando arriba lo consiguió al primer intento. En las siguientes clases aprendió con facilidad, dedicándose posteriormente a los cambios de velocidades, bucles y picadas. Ciertamente disfrutaba de la sensación y ya pensaba en la posibilidad de formar parte del equipo de Quidditch de Ravenclaw en el segundo año. En el final de la primera semana, Ilúvatar le preguntó a Robert Mason, el prefecto de Ravenclaw, sobre la técnica de aparición. Él le dijo que era magia avanzada que se aprende entre quinto y sexto año y que recién se puede obtener permiso para usarla a los 16 años. Ilúvatar le preguntó entonces, ¿por qué no ve aparecer a los chicos de sexto y séptimo año? Robert le respondió que eso se debía a que en Hogwarts había un campo de energía poderoso que hacía que la aparición fuera imposible. Ilúvatar asintió. Luego se fue pensando: ahora entiendo por qué fallé. Sin embargo, debe de existir alguna forma de eludir el campo de fuerza, y también de evitar ser detectado, puesto que no podré aparecer hasta que cumpla 16 años y saque mi permiso. Algo se me ocurrirá. Ilúvatar, además de asistir a sus clases, también asistía a las de otros años gracias a su giratiempo y a la runa de invisibilidad, la cual tenía que hacerla todos los días. Asistía en forma invisible a todas clases de hechicería del profesor Flitwick del primero al séptimo año, las clases de transfiguración de primero al cuarto año, las clases de defensa contra las artes oscuras de primero al séptimo año, las clases de pociones del primero al séptimo año, las clases de herbología de primero al séptimo año, clases de aritmanki de tercero al séptimo año, clases de runas antiguas de tercero al séptimo año, clases de historia de la magia de primero al cuarto año. Asistió a una clase de adivinación, pero después de ella decidió no volver. Le parecía muy impreciso, y le sonaba charlatanería, y la profesora Trelawney, bastante torpe. Ilúvatar hizo una poción para detener el envejecimiento, pues consideró que sería peligroso usar el giratiempo tanto como lo hacía sin tener algún medio como detener los efectos del envejecimiento natural. Probablemente acabaría el año escolar con 3 o 4 años más en lugar de 1. En esas semanas Ilúvatar estudió sus libros Dilemas mágicos extraños y sus soluciones, su libro de especies de dragones y su libro de cuidado de dragones, su libro de enfermedades mágicas y aflicciones, y su libro de historia de la magia.
Pronto Ilúvatar mejoró la runa hasta que en menos de un mes de haber iniciado las clases consiguió hacerse invisible él mismo gracias a la runa sin necesidad de sábanas ni cristal, marcando su forma sobre su brazo izquierdo con su varita. Ilúvatar rápidamente se convirtió en el mejor estudiante del primer año, con notas top en todos los cursos, y obteniendo puntos para Ravenclaw con las preguntas que respondía en las clases de primer año, en todas, excepto en pociones, ya que Snape, después de lo sucedido en la primera clase, simplemente ignoraba la mano extendida de Ilúvatar cuando hacía alguna pregunta a la clase. Al finalizar el mes de septiembre, Ravenclaw ya iba a la cabeza en la competencia de casas gracias a los puntos que obtenían los Ravenclaw en las clases. Ciertamente los Ravenclaw era una casa con muy buenos estudiantes además de muy aplicados, era muy raro que se le quitaran puntos a Ravenclaw, a menos que quien los quitara fuera Snape. Durante el mes de septiembre Ilúvatar, además de los cursos, se inscribió en el club de encantamientos. Durante ese mes, Ilúvatar pasaba sus ratos libres con Cho-Chan y /O. Con Sally Fawcett se convirtieron en muy buenos amigos, al igual que Cho y Marietta Edgecombe. Mientras ellas se iban conversando, Ilúvatar conversaba y practicaba hechizos con Sally o estudiaba juntos en la biblioteca. Chambers y Roger se volvieron asimismo buenos amigos, y Bradley hizo cierta amistad con Marietta. Durante las noches Ilúvatar estudiaba en el salón común de Ravenclaw, la mayoría de veces solo, estudiando runas y aritmanki, buscando una manera de aparecer sin poder ser detectado y superar los encantamientos antiguos de Hogwarts, y tratando de buscar una forma más rápida para lograr la invisibilidad. Algunas veces estudiaba con Cho-Chan o con Sally Fawcett leyendo historia de la magia. Durante las noches antes de dormir Ilúvatar conversaba con los chicos en el dormitorio, formando un cierto grado de amistad con Chambers, Aníbal y Roger, quienes siempre hacían comentarios sobre Snape y de cómo ahora, gracias a Ilúvatar, molestaba menos a los de la casa Ravenclaw, aunque los de Hufflepuff pasaban un muy mal rato, añadían riéndose. A inicios del mes de octubre Vicky Frobisher se inscribió en el club de encantamientos. Ilúvatar y Vicky asistían a las sesiones del club los sábados por la tarde y los domingos en la mañana. Durante ese tiempo practicaban encantamientos del libro de primer año. Durante ese mes, además de las actividades usuales de las clases, Ilúvatar leyó los libros de guía de hechicería medieval, historia mágica moderna, lugares históricos de hechicería y guía avanzada de transfiguración. En los últimos días del mes de octubre, Ilúvatar finalmente logró mejorar su técnica de invisibilidad. Ahora solo tenía que proyectar la imagen de una runa más compleja en su mente y tocarse con su varita. Además logró que la invisibilidad fuera permanente, hasta que él mismo voluntariamente finalizara el encantamiento. Después de lo cual inició sus investigaciones para lograr la teleportación sin error. Practica con runas y con aritmanki. Ciertamente sentía que estaba cerca, estaba seguro que había conseguido lograr la no detección, pero aún faltaba vencer los encantamientos protectores de Hogwarts. Las veces que iba a la biblioteca, buscaba libros de Occlumancy y Sigillimancy, ya que finalmente había llegado a la conclusión que esa era la manera como Snape podía saber lo que pensaban los estudiantes. Pero no los encontró. Le preguntó a la bibliotecaria, la señora Irma Pince, quien le dijo que esos libros se encuentran en la zona restringida de la biblioteca, principalmente para los chicos de último año, para los NEUTs, examen de calificación del último año de la escuela que daba la proficiencia final de los egresados. Y esta región de la biblioteca estaba accesible para los estudiantes con permiso especial de los profesores con la aprobación del profesor Dumbledore. Debido a que los libros de Occlumancy y Sigillimancy no estaban a disposición, Ilúvatar se dedicó a leer libros de hechicería avanzada y runas egipcias. Ilúvatar, como siempre, estudiaba con Cho o con Fawcett en la biblioteca. Para entonces ya se tenían mucha confianza y pasaban la mayor parte del tiempo libre juntos. Ilúvatar deseaba estudiar Occlumancy, así que durante las noches, furtivamente, ingresaba a la zona restringida de la biblioteca gracias a su encantamiento de invisibilidad y a su giratiempo.
Todas las noches pasaba varias horas estudiando los libros de Oklumanki y Sigilimanki, y cuando terminó de estudiarlos ya pocos días antes de terminar octubre, descubrió que le encantaba estar en esa zona de la biblioteca, todos llenos de libros antiguos, algunos de los cuales eran manuscritos, únicos ejemplares. Sabía que ahí aprendería mucho, probablemente aprendería cosas que no aprendería en ningún otro lugar, por lo que desde entonces Ilúvatar visitaba furtivamente la biblioteca en la noche durante ese año y los siguientes. Ilúvatar ya tenía muchos cuadernos llenos de resúmenes de todo lo que había leído y aprendido desde que descubrió el mundo de la magia, los cuales los guardaba en su baúl. En el día de hoy en el gran salón estaba decorado con calabazas y velas, se sirvió una opípara cena, los fantasmas hacían novatadas, al igual que varios de los alumnos. Durante la cena Ilúvatar conversaba con los otros chicos de primero de la casa Ravenclaw. Los primeros exámenes estaban por comenzar. Algunos de los chicos estaban un tanto nerviosos, pero la mayoría estaban relativamente tranquilos en comparación con los alumnos de las otras casas. Cho, Ilúvatar y Fawcett se la pasaron conversando hasta muy tarde esa noche, jugando algunas bromas de Ayoen. Quidditch. En los primeros días de noviembre comenzaron los exámenes, después de los cuales la mayoría de los de Ravenclaw estaban felices, habían obtenido buenas calificaciones. Los de Slytherin tuvieron muchas dificultades en varias materias, transfiguración, astronomía e historia, con algunos desaprobados. Los de Gryffindor tuvieron muchos problemas en pociones, y estaba mal en historia, y los de Hufflepuff estaban en el escalón más bajo, con varios desaprobados. Historia era el curso con mayor número de desaprobados, seguido de pociones y transfiguración. Ilúvatar había obtenido récord perfecto 10 en todas las materias, lo cual le otorgó 20 puntos más para Ravenclaw, por premios individuales que les otorgó los profesores Flitwick, 5 puntos, Sprout, 5 puntos, McGonagall, 5 puntos, Sinistra, 5 puntos. Durante la noche, el día de los resultados de los primeros exámenes, hubo una celebración en la Torre Ravenclaw. Tenían al estudiante top en 5 de los 7 años académicos, tenían a todos salvo un mejor estudiante de sexto año de Slytherin y un mejor estudiante de Gryffindor de cuarto año. Sin embargo, del mejor estudiante de cada uno de los 7 años, solo 3 tenían el récord perfecto de 10 en todas las materias. Percy Weasley, alumno de cuarto año de Gryffindor, Sophie Blair de quinto año de Ravenclaw, e Ilúvatar de primero año de Ravenclaw. Por lo que la celebración de esa noche en la Torre de Ravenclaw fue para Sophie y para Ilúvatar. Esa noche tomaron aguamiel y se pusieron a conversar, a darles palmadas a los mejores estudiantes, en especial a Sophie y a Ilúvatar. Ilúvatar sonrió y se puso a conversar con los hermanos mayores de Ravenclaw. Después de eso se abrió con Sally y Cho y se pusieron a conversar y brindar con aguamiel hasta tarde. La mañana siguiente el castillo estaba cubierto de nieve. La temporada de Quidditch comenzaba. El primer partido de la temporada era de Ravenclaw con Slytherin. La última semana de noviembre, todos los preparativos se iniciaban. Ilúvatar asistía a las prácticas de Ravenclaw. Le agradaba conversar con los miembros del equipo, por lo que decidió inscribirse en el club de Quidditch, lugar donde pasaba tiempo con Cho-chan, que también pertenecía a ese club. Ilúvatar en sus tiempos libres organizaba nuevas estrategias con Cho y se las mostraban a los miembros del equipo de Quidditch de Ravenclaw, que en un primer instante no les prestaban importancia, pero después de practicar una de las nuevas jugadas preparadas decidieron utilizarlas. Ilúvatar pronto se hizo amigo de los miembros del equipo. Durante el mes de noviembre Ilúvatar concluyó sus investigaciones de la forma de aparición sin error. Primero utilizó un hechizo de transferencia sobre una silla y luego usó el hechizo. Al ver que la silla era teleportada y al verificar en el lugar del destino la silla estaba intacta, entonces procedió a probarlo en sí mismo en las noches. A mediados de noviembre, logró la teleportación, así decidió llamarlo, en lugar de aparición. Luego comenzó con las prácticas de Oklumanki y de Sigilimanki. Para eso, practicaba Sigilimanki con su lechuza, con otras lechuzas, con los gatos, sapos y algunos murciélagos que eventualmente encontraba en el castillo. Lograr entrar en una mente animal es ciertamente una buena práctica, y si es un animal inteligente aún más. Pero si bien es cierto que así podía practicar Sigilimanki, pero no podía practicar Oklumanki, no sin alguien que utilizara Sigilimanki.
menos que Snape pensó, así que tenía que hacer algo para que Snape se vuelva suspicaz con él y que utilizara Sigilimanqui contra él más frecuentemente, pero tendría que ser muy hábil y cauteloso para que no ocurran problemas. Durante los siguientes días en la clase de herbología Ilúvatar hizo correr el rumor de que él había planeado todas estrategias secretas para el primer partido de Quidditch contra Slytherin, haciendo un comentario a Andy Grunstein de primer año de Slytherin. Y como él lo esperaba, la siguiente clase de pociones el profesor Snape miraba fijamente a Ilúvatar durante la elaboración de pociones. Ilúvatar entonces intentó utilizar sus conocimientos de Occlumancy, pero sintió como Snape hurgaba en su mente buscando estrategias. Ilúvatar intentó bloquear la información, pero se dio cuenta que no podía. Snape era muy bueno con Sigilimancy. En las siguientes clases de herbología Ilúvatar alimentaba más el rumor que les estaba diseñando nuevas estrategias al equipo de Quidditch de Ravenclaw, aunque en realidad desde que Ilúvatar inició con esta estrategia para practicar Occlumancy dejó de frecuentar el club de Quidditch y a las prácticas del equipo de Ravenclaw, no quería poner en riesgo al equipo de Ravenclaw. En las siguientes clases de pociones continuaba la práctica. En 2 sesiones Snape logró extraer información de estrategias a Ilúvatar, aunque en la tercera, Ilúvatar logró luchar un poco y finalmente en la cuarta Ilúvatar logró bloquear el ataque de Sigilimancy del profesor Snape e incluso logró mandar una estrategia falsa a la que Ilúvatar denominó Secuestro 22. Después de eso Ilúvatar se fue satisfecho. Después de eso volvió a frecuentar al club de Quidditch y a las prácticas del equipo de Ravenclaw. Una tarde antes del partido de Quidditch contra Slytherin, Ilúvatar tuvo una charla privada con el capitán de Quidditch de Ravenclaw, Robert Mason, y le dijo: no hagan las estrategias que les enseñamos contra Slytherin, más bien he diseñado un plan que nos dará la victoria segura. Las estrategias que les enseñé utilicen la primera parte de una de ellas, yo propongo esta, hasta este punto, luego cambian a esta formación, dijo Ilúvatar mostrando un gráfico mágico en un papel, eso los confundirá y podrán hacer fácilmente una anotación. Ese engaño solo lo podrán hacer una vez, si lo hacen más sospecharían. El golpe maestro es una técnica llamada Secuestro 22, a mitad del juego, y añadió: con esto podrán anular a los 2 bloqueadores y a un delantero, dejándolos sin defensa hasta que logren reponerse. Si aprovechan el tiempo, conseguirían hasta 4 anotaciones, lo cual si sumamos a la otra anotación nos darían 50 puntos fáciles. Además tenemos una de las mejores delanteras de Hogwarts, lo cual nos daría aún más ventaja. Solo quedaría lo del Snitch. Si llegara la situación, el buscador deberá estorbar al de Slytherin y si es necesario, los 2 bloqueadores deberán apoyarlo. Dejaríamos la defensa desguarnecida, pero tendremos la suficiente ventaja que no nos harían mucho daño recibir 30 o 40 puntos como máximo, pero eso facilitaría el trabajo del buscador. Victoria segura, le dijo. Esa noche Ilúvatar hizo algunas apuestas con los de Slytherin. Apostó con Andrew Blade, John Gray y Skull Rex 10 galeones y con Andy Grunstein 30 galeones. El dinero se lo entregaron a Jack Sloper de Gryffindor, una persona neutral y bastante confiable. Finalmente llegó el día del partido. El 24 de noviembre, todo estaba preparado. Junto al lago en el campo de Quidditch estaba un estrado decorado con las banderas de Ravenclaw y de Slytherin. Los equipos estaban preparándose, Ilúvatar y Cho estaban en la silla con el equipo. Todos los estudiantes estaban en sus asientos, vitoreando a sus favoritos. Los miembros de los equipos de Hufflepuff y de Gryffindor estaban vestidos con sus uniformes, observando, tratando de descubrir las debilidades de los 2 equipos. Los profesores estaban sentados en el estrado preferencial, los consejeros de Hogwarts estaban sentados en la primera fila. Comenzó el partido, los Ravenclaw lograron una buena ventaja. 60-20, luego decidieron usar la primera estrategia, los Slytherin cambiaron su formación, lo que los Ravenclaw aprovecharon para un cambio de posiciones y lograron una anotación sencilla con la defensa desguarnecida.
El juego continuaba, ya iba 120-40 luego. Cantaron la técnica secuestro 22, los de Ravenclaw con la pelota, los 3 delanteros y 2 bloqueadores se abrieron a la derecha, los bloqueadores cubriendo a los 3 atacantes de los Bludgers que lanzaban los Slytherin. De pronto uno de los atacantes se fue a la izquierda, en una posición despejada del campo dispuesto a recibir un pase largo, tenía un campo libre al arco. Pero los Slytherin ya lo tenían preparado, ellos sabían de esa técnica. De pronto los 2 bloqueadores Slytherin y un delantero fueron a interceptarlo casi al mismo instante que este se separó del grupo, pero en ese momento los golpeadores de Ravenclaw salieron en paralelo y con la Bludger dieron golpes directos. Derrick, golpeador de Slytherin, Warrington delantero y a volée, el otro golpeador de Slytherin. Luego en un rápido ataque lograron anotar. Flint, el capitán del equipo de Slytherin sacó el balón pero solo tenía Montague para pasarle el balón. Ravenclaw recuperó el balón y anotaron de esta manera 3 veces más hasta que los 3 miembros noqueados del equipo de Slytherin fueron curados mágicamente en un costado del campo y regresaron al partido. Ravenclaw iba 160-40. Ahora estaba el buscador de Slytherin Terrance Higgs. El buscador de Slytherin era bastante imponente, el buscador de Slytherin no podía alcanzarlo, los bloqueadores fueron a estorbarle el paso, Slytherin anotó 2 veces, Ravenclaw una vez, el marcador ya estaba en 180-60 pero Ravenclaw atrapó la snitch. El partido terminó, Ravenclaw ganó el partido, el equipo se fue victoriado, Ilúvatar y Cho fueron a los camerinos. Hubo una pequeña celebración en los camerinos. Ravenclaw consolidaba su primer puesto en la competencia de casas, le llevaba 150 puntos a la segunda casa, Slytherin, Ilúvatar había ganado 60 galeones. Si puedo promocionar más podría conseguir apostar con más personas en el partido contra Hufflepuff dijo, pero aún es en febrero, aún hay tiempo, se dijo. Desde entonces Ilúvatar se convirtió en miembro honorario del equipo, estaba en todas las prácticas diseñando estrategias y esquemas de ataque junto con el capitán. Pronto Ilúvatar se convirtió en uno de los miembros más conocidos del club de Quidditch, aunque eso en realidad no cambió sus actividades en el club. Se ponía a conversar sobre las selecciones de algunos países, leía algunas revistas de Quidditch profesional, y pasaba el tiempo con Cho, diseñando estrategias, y conversando con ella. En el club de encantamientos, Ilúvatar pasaba el tiempo practicando sus hechizos, leyendo libros de encantamientos avanzados, algunos libros que se prestaba de la biblioteca, y conversando con Vicky Frobisher. En la siguiente clase de pociones, Ilúvatar concluía su poción, el profesor Snape lo miraba, mordiéndose el labio inferior de rabia, Ilúvatar miró al profesor y esbozó una pequeña sonrisa. El profesor Snape se puso de pie, se acercó al asiento de Ilúvatar y le dijo: ¿Algún problema, señor Aenarion, o algo que quiera compartir con nosotros? Los otros alumnos se miraron confundidos por la actitud de Snape, aunque en poco se figuraron que se debía al partido de Quidditch. Todos sabían que Snape estaba muy molesto desde el partido con Ravenclaw, en especial ya que el profesor Flitwick bromeaba y alardeaba un poco en el salón de maestros. Ilúvatar le respondió: Nada, profesor Snape, mirando al profesor Snape por un momento, luego de lo cual continuó con la elaboración de su poción. El profesor Snape siguió mirando a Ilúvatar, y cuando sus miradas se encontraron, Ilúvatar sintió que el profesor Snape intentaba entrar en su mente. Ilúvatar en un inicio bloqueó el ataque de Sigilimancy de Snape, pero luego decidió algo mejor, un poco de cortesía. Ciertamente sería una falta utilizar Sigilimancy contra un profesor, por lo que Ilúvatar decidió no devolver el ataque de Snape con Sigilimancy, en su lugar decidió permitir que Snape entre en su mente. En ese momento Ilúvatar desconectó todos sus pensamientos, y visualizó una frase en su mente. Muchas gracias, profesor Snape, por enseñarme Occlumancy. Le estoy humildemente agradecido. Luego de lo cual volvió a bloquear su mente para evitar el Sigilimancy y continuar con su poción. La clase concluyó, todos entregaron sus pociones. Ilúvatar fue uno de los últimos en entregar la poción. Snape dijo: Un momento, señora Aenarion, deseo tener una pequeña charla con usted, acompáñeme a mi oficina.
Ilúvatar miró su reloj, tenía muchas clases a las cuales asistir, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo año, pero pensó que media hora podría arreglarse. En la oficina de Snape Ilúvatar vio varios objetos poco usuales, en ella se percató de un pensador que le llamó la atención. Sus pensamientos fueron detenidos por las palabras de Snape. Tome asiento, señor Aenarion. Luego lo miró inquisitivamente. ¿Qué pretende, señor Aenarion? Ilúvatar le respondió. No sé a qué se refiere, profesor Snape. Como usted sabe, soy solo un alumno de primer año, que deseo convertirme en un mago muy hábil, tal vez obtener el título de Merlín de primer grado, por lo que siempre estoy estudiando y tratando de aprender más todos los días. Usted sabe a qué me refiero, señor Aenarion, dijo Snape con voz baja, pausada y amenazadora. Ilúvatar le respondió. Si se refiere a los eventos de los últimos días, le diré que le estoy muy agradecido por todo lo que me ha enseñado, profesor. Le diré que no utilizaré lo aprendido de manera errónea, ni prohibida, como tratar de obtener ventajas frente a las otras casas, y menos de una forma ilegal. Y ciertamente eso es tan malo que ni siquiera los profesores podrían hacer ese tipo de cosas con los estudiantes. Eso no sería correcto, ¿o sí, profesor Snape? Ilúvatar añadió. En verdad le estoy muy agradecido, y nunca lo olvidaré, profesor. Snape me sacó una espina que tuve desde la primera clase, cuando usted me hizo comprender la importancia de aprender ese noble arte que usted me enseñó. Snape luego lo miró, ya con una cara un poco más serena, y le dijo. Solo, no se pase de listo conmigo, señor Aenarion, o si no. Snape dejó la frase inconclusa. Ahora puedes retirarte, concluyó. Ilúvatar se retiró rápidamente, tenía muchas cosas que hacer como todos los días. Snape pensó. Es inaudito cómo se aprovechó de la situación, aprovechó la Sigilimancy que yo usaba para aprender Occlumancy, sin que yo me percatara de ello, e incluso mientras aprendía invirtió la balanza de los acontecimientos y convirtió una desventaja en ventaja para su equipo de Quidditch. Aenarion es muy hábil y astuto, además aprendió Occlumancy con una rapidez abrumadora, y es el sabelotodo de primer año. Deberé vigilar sus pasos más de cerca.